Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a continuar viendo el tema del origen del pecado. Es lo que hemos estado tratando cada miércoles. ¿Sí? Hoy vamos a ver el tema que se llama el libro de Enoc y los vigilantes. ¿Okay? Hemos venido viendo algunos pasajes de la escritura bíblica referente al Génesis, de cómo la Biblia describe a unos seres, ¿sí?, que fueron criados dentro de los ecosistemas, y esos seres fueron puestos por Dios para administrar o gobernar la tierra antes que el hombre estuviera en la tierra. Pero una vez que el hombre fue criado, esos seres se sintieron desplazados y empezaron a planear, ¿sí?, derrumbar al hombre de la posición que Dios le dio. ¿Ok? Entonces eso es lo que hemos venido viendo. Ahora, yo he tratado con citas bíblicas de demostrar ese suceso. Hoy vamos a utilizar un libro que no está en la Biblia, pero que la Biblia cita, Jesús cita, Isaías cita, Jeremías cita, Judas cita, varios personajes bíblicos lo citan, más sin en cambio ese libro no aparece en la Biblia, ¿sí? No aparece, como ya lo hemos dicho, por motivos de un plan, de una estrategia, o podríamos decir simplemente porque no creyeron que los hombres deberían de tener ese conocimiento, ¿verdad? Pero ¿quién puede deliberar qué sí el hombre obtiene y qué el hombre no obtiene? ¿Me explico? ¿Sí? Pero, en fin, ¿ok? Entonces hoy vamos a tratar un poquito acerca del libro de Enoc, de los vigilantes, cómo ese libro nos habla acerca de lo que sucedió en Génesis, pero de una forma más clara. ¿Ok? Bueno, escucha. Para empezar este estudio y sencillo análisis sobre el libro de Enoc, debemos de tener en la mente que el libro de Enoc debiera de estar en nuestro canon sagrado, como otros libros más, pero desgraciadamente nos fue sustraído. Debiera estar porque él es nombrado en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, referente a los héroes de la fe. También Enoc es nombrado en la genealogía de Jesús y es citado también como un profeta por Dios en el libro de Judas, dando él fe y veracidad de ser una persona espiritual y sus escritos inspirados también por Dios. Entonces, si la escritura hace referencia a él como un profeta, sus escritos también como proféticos, si debieran de estar en la Biblia. Pero vuelvo a decirlo, hubo un grupo de personas que creyeron que no deberían de estar y simplemente no lo pusieron. Y podríamos decir con qué autoridad esas personas pudieron deliberar qué libros sí y qué libros no. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué autoridad puede tener una persona o varias personas para decir esto sí y esto no? Y es algo que ya vimos en temas pasados que no es así. Si tuviéramos o usáramos un poquito de sentido común, nos daríamos cuenta que no debe de ser así. Pero desgraciadamente así es como trabaja nuestro sistema y nuestra sociedad. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues nos sometemos a él, ¿verdad? Porque no hay de otra forma, por decirlo así, ¿ok? Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 3, que dice: hijo de Masalael, hijo de Enoc, hijo de Jered, hijo de Mahalael, hijo de Canaán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Pues ahí en la genealogía es un ejemplo para que podamos ver cómo la Biblia cita a Enoc, ¿ok? En Hebreos 11 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí en ese pasaje la Biblia nos habla de que no fue traspuesto al cielo como sucedió con Elías. ¿Ok? Y el libro de Judas también confirma parte de todo esto y dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecados impíos han hablado contra él. Entonces, aquí en el libro de Judas nos habla otra vez de lo que sucedió en el tiempo del diluvio, ¿sí?
cómo esos vigilantes fueron, ¿qué? Por decirlo, castigados por el Señor. ¿Ok? Pues vamos a seguir analizando un poquito. Escucha, analicemos un poco más el relato del libro de Enoc para poder ver la similitud con la Biblia y corroborar un poco más sobre lo que estoy tratando de exponer o de describir tocante a que estos seres, los querubines y los serafines, que son llamados, ¿sí?, los vigilantes en el libro de Enoc, ¿sí?, y estos son 4, y el quinto ser viviente que falta y que representa a los animales de la tierra, reptiles y serpientes, representa a nuestro enemigo, el dragón, la serpiente antigua y conocida como el diablo y Satanás. Esto lo encontramos en Apocalipsis 22, que dice: y reprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces la Biblia describe que a lo que nosotros le llamamos Satanás es lo mismo que diablo, y es lo mismo que el dragón, y es lo mismo que la serpiente antigua. ¿Sí se dan cuenta? O sea, la Biblia describe que es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque es una agrupación ¿de qué? De seres que el libro de Enoc le llama los vigilantes. ¿Y la Biblia cómo les llama? La Biblia no les llama a los vigilantes, ¿cómo les llama? Los querubines y los serafines, pero también les llama los hijos de Dios. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo hay una cita en el libro de Enoc donde los describe claramente. Enoc capítulo 6, verso 1 dice: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaban los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres dentro de ellas, de las hijas de los hombres, y engendremos hijos en ellas. Eso lo dice el libro de ¿qué? De Enoc. Ahora la Biblia en Génesis capítulo 6, verso del 1 al 4, lo dice de otra manera. Dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ellas. Eso dice el Génesis. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces el libro de Enoc lo declara más claramente. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Está diciendo que unos seres llamados los vigilantes que venían del cielo son los llamados hijos de Dios. Entonces no estamos hablando que eran personas humanas que se fijaron de otras personas humanas, porque la tradición teológica y la tradición cristiana eso enseña, que los hijos de Dios eran los hombres que eran buenos, que hacían las cosas según la voluntad de Dios, y las hijas de los hombres eran hijas de hombres normales que no hacían la voluntad de Dios. Entonces, dijéramos, los cristianos se fijaron de los paganos. Eso es lo que dicen. Pero pues no es así. ¿Me explico? Nos están encubriendo algo que no quieren que sepamos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no quieren que sepamos la historia tal y cual es? Porque al conocer la historia tal y cual es, nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay seres que no son angelicales, que no son seres buenos humanos, sino son seres que están gobernando la tierra y no quieren ser descubiertos. Pues la historia está manipulada por ellos mismos para que uno no descubra la identidad de estos seres, cómo trabajan, cómo operan desde el principio de la historia de la humanidad. ¿Ok? Seguimos. Ahora, verso 3 del libro de Enoc, capítulo 6, dice: entonces Shemijasa, que era el jefe de ellos, dijo: temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente.
Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que se llamaba Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemijasa, quien era el principal en orden con relación a él; Artagod, Ramael, Cocael, el Ramael, Daniel, Sequeel, Baraqueel, Sateel, Hermoniel, Trael, Ananel, Satoel, Shemisiel, Sariel, Tamiel, Turiel, Yumiel, Yahadaiel. Estos son los jefes de decenas. Entonces, aquí el libro de Enoc nos está diciendo las cosas que más claramente. ¿Quiénes son los hijos de Dios que describe el Génesis? Los vigilantes. ¿Cuántos son? 200. Tienen un jefe. Y no solamente tienen un jefe, hay otros que son jefes de decenas y da sus nombres. Pastor, una observación. En los nombres que da usted ahí, donde Sí. dice que Shemijasa era el jefe de todos ellos, las terminaciones de los nombres en todos ellos es Sí. que traduce Dios con D, bueno, con D Sí. minúscula, ¿no? Entonces yo creo que eran muchos. Es un dioses. gobernador. Ajá. Es un gobernador. Acuérdense que él, Dios, es alguien que gobierna, un poderoso. Ajá, yo aprendí en el hebreo que él no es un artículo como en el español sabemos, Así es. sino que significa Dios. Así es. Pero Dios, ¿qué significa? Poderoso o el que gobierna, que está en poder, en autoridad sobre los demás. ¿Ok? Seguimos. Ahora escucha, este libro de Enoc, en su capítulo 6, claramente vemos cómo hay un grupo de seres aparentemente angelicales que aparentemente subían y bajaban del cielo a la tierra, y su función era estar encargados de vigilar, y tenían como jefe sobre ellos, y se juntaron y tomaron mujeres y procrearon en ellas. Es lo que acabamos de leer. ¿Qué hicieron ellos? ¿Las vieron? Bueno, las vio uno, les gustó, les atrajo, planeó hacer algo. Dijo, si lo hago yo solito, como que me voy a agarrar un juicio, ¿verdad? Pero si convenzo a los demás, ya no me voy a ir yo solito con el pecado. Y los convenció, y juraron y se comprometieron unos a otros. Y dice, y no retrocederemos hasta cumplir este proyecto. O sea, es un proyecto. Y eso nos cuesta trabajo entenderlo. Lo que nosotros le llamamos o vemos en la tele o en el internet conspiración, es un proyecto. Que nos cuesta trabajo pensar que alguien planeó todo eso tan grave y tan malo, pero la Escritura nos lo está mostrando. ¿Ok? Seguimos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, verso 8, que dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Este texto es muy complicado porque parece ser que nos está diciendo una cosa, pero realmente está diciendo muchas cosas. Tenemos que ver este texto no solamente de un ángulo, sino verlo de una manera más global, más abierta. Fíjense lo que está diciendo. Cuando el Altísimo hizo heredad a las naciones. Si nosotros lo vemos de una forma solamente religiosa, ¿sí me estoy explicando? Y desde la perspectiva de la cultura judía, hebrea, ¿quién es el Altísimo? Dios, lo que nosotros conocemos como Dios o como Jehová. ¿Qué hizo Dios o Jehová? Hizo heredad a las naciones. Y luego dice, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel.
¿Sí me explico? Y luego dice, porque la porción de Jehová es su pueblo Jacob, la heredad que le tocó. ¿Sí ven algo o no ven nada? Creo que no ven nada, ¿verdad? Como que le asignó un pueblo. A ver, está... Ajá, pero ¿qué pueblos? ¿Qué naciones? ¿Eh? ¿De Israel o de Jacob? De Jacob, ¿no? Por eso les digo, este texto parece que nos está queriendo decir algo, pero no es exactamente lo que está diciendo. Hay algo más profundo ahí. Se los voy a... Si lo tienen en su Biblia, véanlo. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. El texto lo que quiere realmente decir es que Dios dividió al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Judá, y les entregó a cada uno su porción. ¿Sí me explico? A cada uno su porción. Ahora, la pregunta es, ¿qué porción le tocó a cada uno de los hijos de Israel? ¿Les tocaron las naciones? No, porque no tienen tierra. ¿Sí me explico? Nunca la Biblia dice que les tocaron naciones, les tocó tierra. Allá en Jerusalén les tocó tierra. Los del norte, los 10 les tocó la parte del norte y a 2 les tocó la parte del sur. En Israel, en Jerusalén. No habla de naciones, que tú te vas para, ¿cómo podríamos decir? Para Estados Unidos, tú te vas para México, tú te vas para China, tú te vas... No habla de ese tipo de naciones. ¿O estoy mal? Corríjame. Pastor, ¿las naciones viene del original etnia de gentes, de personas? No, es el caso. no. Ahorita vamos a ver. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el pasaje parece ser que está hablando de cuando Dios le repartió a los hijos de Israel la tierra en heredad. Cuando ya entraron en Canaán, vencieron todo y se le empezaron a repartir la tierra. Parece que el pasaje está hablando de eso. Pero nunca fueron naciones. Fueron pedazos de tierra, porciones de tierra. Ahora, nosotros estamos viendo al Altísimo como Dios, pero aquí la Biblia está diciendo que el Altísimo hizo heredar a las naciones, que el Altísimo dividió los pueblos. ¿Cuáles pueblos? Una cosa son naciones y otra cosa son pueblos. Hizo dividir a los hijos de los hombres y estableció límites sobre los pueblos. Y luego dice, según el número de los hijos de Israel. Pero luego dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad. Cuando Jehová heredó a Jacob, pregunto yo, ¿ya estaba Israel? ¿Sí saben la historia o no? No, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso los confundo y no me entienden, ¿sale? Resulta que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Y Jacob, ¿qué tuvo? 12 hijos. Pero Jacob los tiene y como había hambre en la tierra, se van a Egipto. ¿Sí se sabe la historia de José el soñador? Bueno, era el más pequeño de los hijos de Jacob, a quien sus hermanos pretendían matar y lo vendieron y terminó siendo el segundo de Faraón. Cuando llega el hambre, ¿qué sucede? Él los manda llamar. Los hijos de Jacob con Jacob van a Egipto a buscar comida, a comprar comida. Y ahí José, que es el segundo de Faraón, se da cuenta que son sus hermanos y les hace una treta para que manden a traer al papá, y ya que llega el papá les descubre que él es su hermano al que ellos quisieron matar. Y entonces los acoge en Egipto y ahí el pueblo, escucha, que es una familia, no un pueblo, una familia solamente, se empiezan a multiplicar. ¿Durante cuántos años?
actualizar esta cosa, ahorita se le ocurrió. ¿Ok? Entonces 400 años está la familia de Jacob en Egipto. Durante esos 400 años, ¿qué pasó? Se reprodujeron. La pregunta es, ¿Dios hizo presente durante 400 años a Jacob? No. Vamos a decir así, los ignoró, los pasó por alto y se multiplicaron como la arena del mar. Llegamos a Moisés. ¿Y entonces qué hace Moisés? Lo saca a todo el pueblo de Jacob, que ya no era una familia, después de 400 años eran miles, lo saca de Egipto, y es lo que conocemos como que atravesaron el mar y los venían persiguiendo Faraón, y las plagas, ¿no? Las 10 plagas, todo eso. ¿Quién salió de Egipto? Jacob y todos sus descendientes, que ya era una nación. Pero no tenían nombre porque eran esclavos, solamente los conocían como hebreos, que habían llegado del otro lado del Jordán. Así se les llamaba, hebreos que vienen del otro lado del Jordán. Pero esa familia ya eran miles. Salen de Egipto, atraviesan el Jordán, llegan a Canaán, y es donde llegan a la tierra prometida, que ven que hay gigantes. Y empiezan a pelear, y van conquistando hasta que conquistan Canaán, se establecen en Jerusalén, y entonces ¿qué hacen? Ahora sí vamos a repartir la tierra por heredad. Y entonces se reparte por familias, los descendientes de cada uno de esos hijos de Jacob que ya habían muerto, los de la tribu de Israel, la tribu de Benjamín, la tribu de Dan, la tribu de Rubén, la tribu de Isaacar. Cada una de esas tribus recibe un pedazo como heredad de esa tierra. Pero aquí el pasaje no está hablando de eso, está hablando de que el Altísimo hizo heredad a las naciones. Entonces algo sucedió antes. Y nosotros ya lo vimos, pero se nos olvida. ¿Estos dioses no están regados en todas las naciones? Sí. ¿Quién heredó o quién hizo heredad a las naciones a esos dioses? El Altísimo, que para nosotros es Dios, pero no es Dios. Hay uno que se llama Shemijasa, que está por encima de ellos. Él les repartió a los vigilantes naciones. A ti te va a tocar lo que hoy es México, a ti te va a tocar lo que es Estados Unidos, a ti te va a tocar esto, a ti te va a tocar el otro, y son los dioses que están establecidos en diferentes culturas. ¿Ya lo estamos captando? Pero el pasaje quiere hacer creer que es Israel que recibió naciones por heredad. En Israel nunca recibió naciones por heredad. ¿Sale? Y después dice que el Altísimo, lo está diciendo el pasaje, le dio por herencia a Jacob, a Jehová. O sea, se está remontando la historia de cuando Dios le dio a Jehová como herencia a Jacob, todavía no estaba Israel. ¿Están analizando eso? ¿En qué momento el Altísimo le dio a Jehová a Jacob por heredad? El Altísimo le dio a Jacob por heredad. A ver, se los voy a baratear de otra forma. La Biblia nos está describiendo que hay un Dios Altísimo y que hay un Dios Jehová, y que el Altísimo está por encima de Jehová. El Altísimo es el que repartió naciones, y dentro de esas naciones a Jehová le dio Jacob una familia, un pueblo por heredad. ¿Se dan cuenta cómo no está hablando de Israel? Esa repartición fue antes de que existiera el pueblo de Israel. ¿No lo están captando? Sí, a Jehová, el que llamamos el otro Jehová,
le dio Shemihasa Ajá. su parte y le dio a la tribu, pues, al pueblo de Ok. Jacob, se lo dio, ¿no? Como pueblo, se lo asignó, ¿no? La palabra Altísimo significa el Elión. Jehová para nosotros es Dios. Ajá. Ahí la Biblia está diciendo que el Altísimo heredó a Jehová, a Jacob. Del cual surge el pueblo de Israel, 12 tribus. Se las asignó a Jehová. No, le asignó Jehová, el Altísimo le asignó a Jehová a Jacob, que era una familia. No le asignó a Abraham, no le asignó a Isaac, le asignó a Jacob. Traten de entender eso. Y en ese momento Jacob no tenía hijos. Después tiene hijos, ya les conté la historia, en Egipto, etcétera, etcétera. Pero la repartición, ¿cuándo fue? Antes. Entonces, ¿cómo es que el Altísimo repartió a Israel las naciones? ¿Se dan cuenta? Entonces esa repartición no está hablando de eso. El pasaje nos quiere hacer creer que está hablando de esto, pero no está hablando que esa repartición sea esta. Hay otra repartición donde los vigilantes se repartieron la tierra por heredad. ¿Ya lo vieron? Y el Altísimo a Jehová le dio Jacob cuando repartieron la tierra por heredad. La nación más pequeñita, que así le llama la Biblia, ¿sí? Por ser el más insignificante de todos los pueblos de la tierra, es Israel. Ahora la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Jehová o el Altísimo? ¿O es el mismo? Pero nosotros lo vemos como el mismo. Si leemos bien y estudiamos bien, nos vamos a dar cuenta que una cosa es el Altísimo, el Elión, y otro es Jehová, y Jehová está subordinado al Altísimo. Para nosotros religiosamente es lo mismo, ¿no? Decimos, el Elión es un nombre de Dios, que lo conocemos como el Altísimo, ¿no? Pero la realidad es que no es así. El libro de Números está diciendo que hay uno que está por encima de 12, que no es precisamente Israel, ¿sí? De 12 jefes, que cada uno tiene 12 a su cargo, y el Shemihasa está por encima de cada uno de ellos. Entonces el Altísimo sería como Shemihasa. Es Shemihasa. Ok. No es como, es él. Ok. Lo que nosotros conocemos como el Altísimo, el Elión, es él. O sea que Y todos Jehová es uno de esos dioses. Sí. O sea, todos ellos son una agrupación, pero como jerárquicos, ¿no? Así es. ¿Ok? Y los que dijo. Es parte Sí. de ellos. Es que para nosotros nada más nos dicen es Dios. Sí. Y ya. Y a todos los vemos como que nada más es uno, pero la Biblia no describe nada más uno. Describe muchísimos dioses. ¿Perdón? Sí. Porque les digo, es todo un plan donde al tener ese libro y otros más se empieza a descubrir. ¿Sí? Pero no quieren que descubramos que son muchos seres que están en la tierra, que se repartieron las naciones y que están gobernando a los hombres en un sistema. Y que no son ellos realmente lo que consideramos Dios, se hicieron pasar por Dios y nos gobiernan a los hombres bajo una religión. Usurpan el lugar de... Entonces, el verdadero Dios que Yahweh no es el Altísimo. No, aunque nosotros no conocemos. No. ¿Vale? Nosotros lo consideramos el Altísimo. Pero no hay ningún problema con que tú le llames el Altísimo, le llames el Elión o le llames Jehová. O sea, no hay ningún problema. Él sabe que te diriges a él. Sí, exactamente. Él sabe que te diriges a Él y te estás queriendo conectar con Él. Pero Jesús, sí, lo vamos a ver más adelante, Jesús sí vino a revelar el nombre de Dios y dijo que es Padre. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo le debemos de llamar a Dios? Padre.
Padre, por el Espíritu clamamos, Abba Padre. Y por ejemplo, pastor, bueno, en la adoración, o sea, en las alabanzas, en la adoración, pues hay muchas alabanzas que dice Altísimo, que dice Jehová, o sea, o sea, ahí, por ejemplo, se pone en primer plano nuestra intención o es la adoración que se... No es nuestra intención, nuestra intención. Porque vamos a decir esto. ¿Quién es el Altísimo? ¿Shemikasa o Dios? Shemikasa. No, es Dios. ¿Sí me explico? De manera teológica es el Altísimo es Dios. Para nosotros, biológicamente, religiosamente es Dios. Pero realmente en sustancia, ¿quién sería el Altísimo? Dios. Lo que nosotros consideramos Dios es el Altísimo. Pero viene un ser y dice, yo soy el Altísimo. Ese ser que tiene a su cargo docenas, él se pone el nombre y dice, yo soy el Altísimo. ¿Sí? Y otro de ellos dice, yo soy Jehová. Y así cada uno se puso un nombre según un pueblo, según una lengua, una nación, se pusieron nombres. Por eso son. ¿Sí? Entonces, exactamente. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos al Altísimo, pues realmente nos estamos dirigiendo al Padre Celestial. Pero ellos, nosotros nos va revelando la Biblia que son ellos que se pusieron nombres para hacernos creer que ellos son el Altísimo. Y lo mismo pasa con los nombres, usted nos enseñó, ¿no? Un ejemplo, los judíos dicen, es que ustedes no adoran a Jesús. Se lo voy a decir de otra forma, aunque no sea así, ustedes no adoran al Hijo de Dios. ¿A quiénes adoramos? A Jesús. ¿Por qué ellos dicen que nosotros no adoramos al Hijo de Dios? Es por decirlo así, porque ellos no hablan del Hijo de Dios. ¿Por qué dicen que nosotros no adoramos al Hijo de Dios? Porque usamos la palabra Jesús. Y la traducción correcta para ellos, ¿cuál es? Hijo de Dios. Yeshua. Entonces, si yo no pronuncio Yeshua y estoy pronunciando Jesús, estoy hablando de otro. Para ellos a fuerza tengo que decir Yeshua, si no, no es. O sea, son muy rígidos, muy cuadrados. Para nosotros no. Si yo adoro a Jehová, no es a ese ser usurpador, es al Padre. Si yo adoro al Elohim, ¿sí? O adoro al Elión, o adoro al Shaddai, en mi espíritu es al Padre. Porque todos esos no son nombres propios, son adjetivos calificativos. Y que representan el carácter del Dios. Así es, ¿sí? Así lo representan. Pero en esencia nosotros debemos de saber que son adjetivos calificativos, que esos seres se los adjudicaron como nombres propios y se presentaron a los hombres con esos nombres como si fueran, con esos adjetivos como si fueran nombres propios. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Pues cuando tú adoras a Jehová, realmente lo estás haciendo al Padre. Pero debes de saber que hay un ser que se llama Jehová, que usurpó el nombre del Padre Jehová. ¿Sí me explico? Si tú adoras al Elión, hay una alabanza que habla del Elión, pues ahora no, tu cabecita, ay no voy a cantar eso porque estoy adorando a ese ser. No, o sea, no seamos tan cuadrados y tan cerrados. ¿Sí me explico? O sea, no lo veamos así. Tú siéntete en la libertad de seguir expresándolo como tú lo sabes expresar. Dios es espíritu y el que le adora es en espíritu. Dios no está escuchando la fonética o la gramática, no sé cómo se diga, o el lenguaje español. Y a los chinos no. ¿Me explico? O sea, si no suena de acuerdo al hebreo, a esa fonética, no sirve. Tiene que sonar a fuerza así. Así es como son los judíos. A fuerza tiene que ser así. No. ¿Sí me explico? Dios es espíritu y Él se le adora a Él. Espíritu. Lo que está persiguiendo Él es la conexión, la energía, lo que vibramos. No el nombre, no eso. Eso lo hizo Jehová. Él hizo esa estructura para que nada más fuera a su forma, a Él, como Él quiere que sean las cosas.
Pastor, y cuando dicen espíritu y en verdad, cuando dicen verdad se refiere a la intencionalidad. Así es, que salga de verdad, Sí. de la intención del corazón. Ok. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando tú adoras y hablas con Dios, basta simplemente el sentirlo para saber Así es, a quién va dirigido. así es. Sí. Eso es lo que nos conecta con Él. Amén. ¿Sale? No es la forma, si te tiras de panza, si estás parado, acostado, chillando, babeando, o sea, todo eso ya son expresiones tuyas. Tú así lo sientes, tú así eres. El otro puede estar ahí bien frío, no bien hermético, pero tú no sabes lo que siente en su interior. Tú lo juzgas, pero él a lo mejor está más conectado que tú. ¿Sí? Entonces no nos cuadremos a las formas, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces ya quedó claro que hay un Altísimo y que hay un Jehová. Y ahí nos damos cuenta que no son lo mismo, son diferentes. Sí. ¿Y quién está subordinado a quién? Jehová está subordinado al Altísimo. Y él fue el que le dio ¿Sí? su heredad. Pues vean cómo realmente Jehová no agarró y hizo un pacto con Abraham nada más porque se le pegó la gana. Fue porque le tocó como Le herencia asignaron eso. a Jacob. Y vamos a ver, escucha, vamos a ver poco a poquito más adelante que cuando Jehová habla con Abraham, pues bueno, aquí ya lo estamos viendo un poco, todavía no le habían dado como herencia a Jacob, porque Jacob todavía ni nacía. Existía. Pero él ya sabía y él pidió que se le diera a Jacob por medio de Abraham, porque él sabía lo que después vamos a ver, qué es lo que Jehová descubrió y por qué pidió que se le diera como herencia a ese pueblo. Lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? ¿Vale? Interesante. Bueno, seguimos. Recordemos que los hombres, antes de pecar, eran seres terrenales, físicos, corpóreos, o sea, como ahorita estamos nosotros. Esto no ha cambiado. ¿Y por qué lo digo? Porque hay teorías y algunos dicen que antes de pecar los hombres éramos espíritu. Y por haber comido del árbol nos hicimos corpóreos. Otros que éramos corpóreos, pero nos desmaterializábamos, no estábamos sujetos a la materia. Por pecar quedamos confinados a la materia. ¿Sí? Pues tampoco éramos como estamos ahorita, así normalitos. Solamente que había una conexión con Dios. Y al ser modificados genéticamente, nos desconectamos de esa conexión, de esa frecuencia en Dios. ¿Ok? Seguimos. Recordemos que los hombres antes de pecar eran seres terrenales, ¿sí? Que eran corpóreos, tenían su cuerpo, era físico, desde su creación, y con ellos se les dio la facultad de procrearse y multiplicarse sobre la tierra. Esto del sexo era algo conocido desde antes de la caída y no era pecaminoso. Tradicionalmente, la iglesia popular o la iglesia católica, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál fue el pecado original? El sexo. Para la iglesia católica el pecado original fue el sexo. No anda tan descabellada, ¿verdad? Porque el fruto, comer del fruto prohibido para ellos no fue un fruto, para ellos ¿qué fue? Sexo. ¿De dónde sacaron que fue sexo? ¿De dónde lo sacaron? ¿Génesis lo dice? No lo dice. Pero hay extra libros que sí lo dicen. Lo que estamos viendo, literalmente esos libros dicen que fue sexo. Por eso dicen el pecado original fue sexo. ¿Y el sexo qué es? Malo. De ahí viene todo. Traten de entenderlo, de ahí viene todo. Pero nosotros al disertar la escritura nos damos cuenta que no fue sexo, fue una manipulación genética. Y eso yo se los voy a ir demostrando poco a poco. La enseñanza, escucha, la enseñanza se va a ir muy repetitiva porque te digo cosas, pero esas cosas que te las digo, te las tengo que demostrar. Entonces parece ser que es que esto ya el pastor Omar ya lo dijo. No, lo dije, pero no te lo he demostrado. Ahorita te lo vuelvo a repetir, pero te lo voy a ir demostrando. Entonces por eso suena repetitiva. Porque digo cosas, pero mi deber es demostrarlas, para que tengan la certeza de lo que se está diciendo
o se está enseñando, pues tiene un fundamento. ¿Ok? No solamente es un argumento o una ideología, sino tiene un fundamento. También ¿Sí? enseñan que no solo la relación sexual, sino que fue la desobediencia, que ese fue el pecado. Pero usted ya nos demostró con los textos de Génesis 1 que no hay ninguna prohibición, por lo tanto no hay ningún pecado. Y eso aparece solo en Génesis 2, donde incursiona el otro Jehová. Ok, ahí vamos a ir viendo todo eso poco a poquito, ¿sale? Poco a poquito. Seguimos. Entonces, esto del sexo era algo conocido desde antes de la caída y no era pecaminoso. ¿Cómo sabemos que no se refiere a sexo? Porque en Génesis 1 dice, y Dios les dijo, multiplicaos, llenen la tierra, sojuzguen la tierra. O sea, les dio a ellos la facultad de procrearse sobre la tierra. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Había pecado? ¿Ya había una caída? No, fue mucho antes de que sucediera eso, cuando Dios dio la orden de que se procreara. Entonces no podemos sacar de contexto lo que se está diciendo, que el sexo es pecaminoso. ¿Ok? Seguimos. Recordemos que la esencia del hombre como ser es un espíritu dentro de un cuerpo y por ello está dependiente y apegado a lo físico. De la misma manera parece ser que los vigilantes tenían las mismas características con relación a la biología de los hombres, al grado, pongan atención, ¿por qué yo afirmo que los vigilantes no bajaron del cielo? La Biblia dice que bajaron del cielo, ¿no? No, la Biblia dice que eran los hijos de Dios, gente buena. El libro de Enoc dice que bajaron del cielo. Pero ni era gente buena ni bajaron del cielo, ya les expliqué. Si ahorita alguien llegara y nunca hemos visto un avión, viene del cielo. ¿Y qué es eso? Pues se hace pasar por Dios. Pero no. Ahora, vamos a ver por qué podemos afirmar que no vienen del cielo. Pongan atención, y por qué no eran ángeles. Miren lo que dice acá. De la misma manera parece ser que los vigilantes tenían las mismas características con relación a la biología de los hombres, al grado que les empezaron a gustar las mujeres de los hombres y empezaron a pensar que podrían engendrar hijos con ellas, no meramente sexual. Y si lo pensaron es porque ellos sabían que sí lo podían hacer, pues ambos parecen ser que estaban en el mismo estado físico, biológico, corpóreo y terrenal. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Tú crees que un ángel celestial realmente se va a rebajar, por decirlo así, rebajar a cohabitar con un humano? ¿A degradarse? No. Además se supone que los ángeles no tienen cuerpo. Los ángeles, dice la Biblia, que son espíritus. Y un espíritu no tiene cuerpo. Entonces, ¿por qué podemos pensar que eran ángeles que cohabitaron con las mujeres? Cuando el contexto bíblico nos enseña que un espíritu no tiene cuerpo. ¿Sí me explico? Si los ángeles no tienen cuerpo, nunca pudieron pensar, vamos a cohabitar con ellas y vamos a engendrar hijos. Y no tienen cuerpo, son asexuales, también la Biblia enseña, son asexuales. Sí. Tenían que ser de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, si ellos pensaron que podían hacer eso, es porque estaban en el mismo estado. Somos corpóreos, somos biológicos, somos seres sexuales y podemos engendrarlas a ellas. Nos gustan, son bonitas. ¿Ya vieron que no eran ángeles? ¿No eran espíritus sin cuerpo? ¿No eran pura energía? Entonces tenemos que razonar lo que está sucediendo para poder descubrir que efectivamente no eran ángeles celestiales ni venían del cielo, sino eran seres biológicos que estaban en la tierra y que se procreaban igual que los humanos. Pero no eran humanos. Y como no eran humanos, no podían engendrar hijos por sexualidad. Entonces, ¿qué hicieron? Durmieron a Adán para operarlo
extraerle un gen, una costilla y clonarlo y entonces crear su propia humanidad mezclada con sus genes. ¿Ya se dieron cuenta? Pero la historia dice, tuvieron sexo. Para que no entendamos realmente lo que sucedió y que sigue sucediendo y seguirá sucediendo. ¿De dónde viene esa ciencia? De ellos. ¿Vale? Sigo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 6, verso 1 a 4. Hace rato lo leía, bueno, lo comenté, pero no leíamos. Ahora vamos a leerlo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, fíjense muy bien, los hombres se multiplicaban sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, en el libro de Enoc dice los vigilantes, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes, son los vigilantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Crees que Jehová Dios iba a enojar de que los hombres se siguieran multiplicando? O sea, ¿a quién le está diciendo? Si los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y si realmente eran hombres y mujeres y fecundan, ¿por qué se va a enojar Jehová Dios? Pero se enojó él, ¿por qué? Porque lo que él hizo de modificar a Adán, los otros lo empezaron a hacer. No nada más Jehová Dios manipuló a Adán, todos empezaron, ya lo vimos, a enseñarle ciencias a sus mujeres. Eso lo vamos a ver todavía más adelante, más profundo. Les empezaron a enseñar cada uno su ciencia. Y las mujeres le empezaron a enseñar esa ciencia a sus esposos, a los hombres. Y la maldad se empezó a dispersar por toda la tierra. ¿Sí me explico? Eso fue lo que sucedió. A nosotros nos presentan una historia muy sencilla, pero la realidad es que al verla detenidamente nos damos cuenta que no fue así. ¿Por qué Dios, viendo todo lo que sucedió, no detuvo las cosas? ¿Quién es Dios? Se le escapó todo de las manos. Eso es lo que siempre decimos cuando pasan cosas, porque Dios No tiene el control, Ajá. ¿no? Ajá. Así parece a nosotros. Porque no lo impidió. Pero la verdad es que todo está bajo control. Pero como nosotros no entendemos ese plan, pensamos que todo está fuera de control. Pero la realidad es que nada está fuera de control. Pero ese plan Por eso no dice, fue el por plan de Dios, es perfecto. nuestro Padre. Voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que Dios guardó y reservó a Faraón sabiendo que su corazón iba a ser endurecido para un propósito. Digamos, ¿cómo para qué? La Biblia dice que Jesús sabía quién era Judas desde el principio y que lo iba a entregar. ¿Cómo para qué? Por eso, ¿Me explico? lo preservar Porque todo tiene un plan. o un propósito. Por eso, es un plan y tiene un propósito que nosotros no entendemos. Pero sí fue plan de Dios nuestro Padre. Así es. Yo les decía el otro día, y quiero que lo puedan entender, la ley de polaridad más, ¿no? Sí. Positivo y negativo. ¿Cuál es bueno y cuál es malo? Un equilibrio. Ninguno es un equilibrio. Lo que pasa es que tiene un propósito, va a causar un equilibrio. Yo les decía, el hombre es un ser que tiene que desarrollarse, tiene que evolucionar. Teníamos o tenemos 12 hebras de ADN, lo vamos a ver después, pero inhibieron 10, nos dejaron 2, para que las otras 10 no se desarrollen, no evolucionemos, nos quedamos estancados. Pero esto que nosotros vemos como negativo en el sentido de malo,
¿Qué hace? Es lo que nos va a ayudar a desarrollar. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, todo lo que para nosotros aparentemente es malo, no es malo. Tiene un propósito, una razón de ser que tú y yo no entendemos. Es como cuando de repente te pasan muchas cosas malas en tu vida. Y todas esas cosas malas son para que te desarrolles o te va preparando para un desarrollo espiritual. Así es. Pero lo vemos mal, nos duele, nos lastima, porque no entendemos el propósito de ello. ¿Sí? Estamos apegados a este mundo y aparte pues somos seres caídos que nos va a doler, dijéramos, más de la cuenta. No lo entendemos. Pero todo eso ya estaba planeado y delineado por Dios. ¿Sí? Dios no tiene problemas, escuchen lo que el otro día decía, y después lo vamos a ir viendo y analizando. Ahorita vuelvo a decir, ahorita ya se convierte en una plática informal, pero se los voy a demostrar. Dice la Escritura, y lo vamos a ver mucho más adelante, había pecado en el mundo, pero Dios no lo consideraba pecado. ¿Por qué? ¿Por qué 2000 años todo lo que el hombre los hicieron para Dios no fue pecado? Había pecado, pero para Dios no era pecado. ¿Por qué no era pecado? ¿Sí me explico? Pero alguien vino y dijo, no, esto es negativo, esto es malo. Y te creó la conciencia de que esto es malo y es negativo. Y ahora todos pensamos que esto es malo y es negativo. Y si tú haces esto que es malo y es negativo, ahora mereces un castigo y una condenación. Porque le funciona parte del sistema. ¿Sí me explico? Sí. Pero para Dios no era negativo, simplemente es una polaridad que va a ayudar a que haya una conexión. Porque esta sin esta hay luz y esta sin esta. ¿Sí me explico? ¿Cuál es mejor? ¿La negativa o la positiva? Ninguna, son iguales. Pero no lo entendemos. Pero tienen que funcionar así. No lo entendemos. Entonces parece ser que a Dios se le escapó de las manos. ¿Y por qué dejó correr todo eso? Pues porque para Dios así es. ¿Sí me explico? Ahora yo les decía, supongamos que este es un tigre y este es un hombre. El tigre en su hábitat es malo, No. que mate animales y se los coma y los destroce, así se ensangrente, todo es malo. No, es una naturaleza. No, es una naturaleza. Pero si el tigre Se acabas mete. con su ecosistema y se brinca para acá donde esté el hombre, ¿qué decimos? Es malo, despiadado, cruel, es una bestia. Porque nosotros aquí así lo vemos. Pero Dios, ¿cómo lo ve? Una bestia, y para Dios es malo que sea una bestia. No, porque la hizo. Es su estado natural. Sí. Pero no lo vemos malo. ¿Me explico? Cuando entró la ley, entró lo malo. Antes de la ley, para Dios todo era normal. ¿Tenía problemas Dios con esas malas actitudes? No, porque tarde o temprano el hombre iba a desarrollar y aprender de sus tropiezos, de sus caídas, iba a evolucionar. ¿Cómo iba a cambiar? ¿Por ley o por naturaleza? Por naturaleza. La regué, no, pues no tengo que volverlo a hacer. Entonces, ¿lo vas a volver a hacer? No, porque de ti nació, creaste la conciencia de que lo que estás haciendo está fuera de tu moralidad. No es lo correcto, estás en desarmonía, estás en disonancia. Me tengo que regresar porque me está acarreando consecuencias. ¿Me explico? Sí. Pero como no aprendes y no aprendes, te ponemos una ley y ahora por ley tú crees aprender. No aprendes nada. Solamente estás reprimido y siguiendo una ley que si te la quitan, vuelves a seguir haciendo lo malo. ¿Vale? Espero y se haya entendido. Sí. Entonces, a Dios no se le escapó
nada, todo está bajo control. Somos nosotros que todavía no entendemos lo que sucedió. ¿Sí? A Jesús lo mataron, lo asesinaron, o Él dio su vida. ¿Sabía lo que iba a pasar, sí o no? Se salió de control todo. Le interesó a Dios que su hijo fuera muerto así masacrado. Fíjate lo que estoy diciendo. Le interesó a Dios. Le dolió a Dios. No, nada de eso. Quítatelo de la cabeza. ¿Me explico? Nosotros miramos, juzgamos, sentimos humanamente y así lo determinamos humanamente. ¿Me explico? Pero Dios trasciende a todo esto. Tenemos un apego muy grande a esta humanidad, a esto que sentimos. Un apego muy grande. Yo les decía el domingo, hay puertas, estados de conciencia que nosotros creamos, ¿sí? Y que nos llevan a entrar a un infierno, y ahí estamos padeciendo. ¿Por qué? Por ese estado de conciencia que tú creaste. A nosotros, esos seres nos crearon un estado de conciencia disonante, y seguimos pensando y viendo y juzgando todo por ese estado de conciencia que pensamos que fue Dios, pero no fue Dios. Y por eso vemos y sentimos todo, porque esa es la conciencia que tenemos. Por eso cuando Jesús llegó, le pregunto yo, Jesús, a ver, traten de entender lo que voy a decir. Jesús se condolía de la gente, como tú y yo nos condolemos. La Biblia dice que Jesús lloró 3 veces. ¿Por qué lloró Jesús? Cuando murió Lázaro, en eventos. ¿Por qué lloró con Lázaro? Eso dijeron, míralo cómo le ama. Esa es la perspectiva del hombre. Jesús lloró por Lázaro porque le dolió y la amaba. Por la condición del hombre de no poder creer. Las 3 veces que la Biblia habla que Jesús lloró fue por ver que el hombre no entendía el propósito de Dios. No lloró por la situación, por la circunstancia. ¿Me explico? Jesús no veía al muerto, muerto, al paralítico, paralítico. Su mente no era la mente que nosotros tenemos. Nos cuesta trabajo ver las cosas como Él las ve porque estamos dogmatizados a un sistema y así estamos cuadrados. Jesús era frío, era insensible, sin emociones, sin sentimientos. No. Simplemente que veía algo más que nosotros todavía no podemos ver, nos cuesta trabajo ver. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ejemplo. Es un ejemplo, pero aplica. Llegan y le dicen, bueno, Jesús llega y le dice a Vicky, Vicky, sígueme. Dice, no puedo, Jesús, acaba de fallecer mi papá y lo tengo que enterrar. Ok, quédate con tus muertos y entierra a tus muertos. ¿Qué va a decir Vicky? Tú eres Jesús y me dices eso, que no te duele, o sea, que no entiendes que es mi papá y mi mamá que acaban de morir. La pregunta es, ¿a Jesús le causaría dolor igual que a Vicky? No. ¿O le causaría gozo a Jesús? Ni gozo, ni gozo, ni gozo. O sea, Jesús está consciente de que sus padres ya no están acá, están en una mejor vida. Gozo porque es el espíritu. ¿Sí me... No ni gozo ni dolor, es como algo que es natural. Que es natural y Él sabe que ya pasaron a algo mejor. Pero nosotros tenemos el apego y ¿qué pasa? Nos duele. Nos duele. Nuestra mente está conformada y nos duele. Es nuestra madre, es nuestro hermano, es nuestro familiar, nuestro amigo, el vecino, nos duele. Lo vamos a extrañar, o sea, nos condolemos. Esa es la realidad. Pero porque ya no los vamos a ver. Sí, por eso, pero nos condolemos. Pero si viéramos más objetivamente como La Él, realidad de Dios. en esa realidad, en ese estado de conciencia, entonces ya no sentiríamos lo que sentimos, pero cuesta mucho trabajo. Por eso su pensamiento que usted tiene ahí en su WhatsApp, que dice, el que no vive en la realidad de Dios,
seguirá en su realidad. Seguirá en su propia realidad. Y ahí lo tengo, porque ese pensamiento cuando yo lo puse, si ustedes supieran cuántas críticas tuve y que me echaron y me echaron y me echaron, pero miren, echar tanta manteca, hay que se quede. Y ahí lo dejé y ahí lo he dejado siempre. ¿Me explico? Sí, ¿Por qué? Que ellos desconocen. pues que es verdad. ¿Y saben por qué fue la crítica? No fue por lo que dice ahí, Por el Superman. por el Superman. Pero aplica súper bien hasta con las figuras. Porque se descubre. ¿Sí me explico? Y que es ¿Por qué creen que los cristianos le prueban que haya subido una imagen? No lo que dice, la imagen de Superman. Sí, mi esposo O sea, también ¿cómo dice- puede ser que tú como pastor pongas a Superman ahí? Sí, esa fue la crítica. Sí, mi esposo también. Ellos no ven lo que dice, ellos ven a Superman ahí. O sea, a ver, quiero que ustedes entiendan, el poner a Superman ahí, ¿qué está representando? Poder. No, Una realidad. humanamente, ¿quién es Superman? Un superhéroe. Algo ¿Se ficticio. saben la historia? Eso ficticio. Es un ser de otro Ah. planeta. Es ficticio. ¿Sí? ¿Y su naturaleza cuál es? De acero. No, que vuela. Superpoderes. No, su naturaleza es que ese ser y su familia y en ese planeta ellos conquistaban planetas, implantaban sus leyes, colonizaban mundos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y la S de Superman no es una S, es una serpiente. O sea, ¿de dónde viene? Sí, es cierto, parece. ¿Sí? Ustedes estudien la historia y ahí está todo plasmado. Entonces los que saben, cuando yo subí ese Superman, pues por eso me criticaron. Y yo sé a qué se refería. Yo dije, me echo harta manteca y me vale. Hubieras explicado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque hay un detalle bien importante en ello, en lo que está pasando ahí. Pongan atención. Superman supuestamente es un ser celestial, ¿no? Pues sí, de que- Pero está en una experiencia humana. Ajá. Un ser celestial con una experiencia humana, pero que se adaptó a la experiencia humana y evadió su realidad, su propósito, su razón de ser. Pues así estamos los cristianos, somos seres celestiales con una experiencia humana que nos conformamos a este mundo, a este sistema y no queremos regresar a nuestra realidad, a nuestra identidad. ¿Sí me explico? Por eso lo que dice en el Superman dice, aquel que no vive su realidad en la realidad de Dios, seguirá en su realidad. Pues yo sé lo que puse ahí y por eso no lo quito, y ahí se quedará trastornando sus mentes. Hasta que entiendan. Sí, para que lo entiendan que está en Chile. Pero es eso, ¿no? O sea, esa parte en la que no todas las personas están dispuestas a ver lo que usted quiere transmitir. Abrirse, ¿no? Abrirse. O sea, soy pastor, no que no sepa lo que estoy poniendo. Yo sé lo que estoy poniendo. ¿Sí? No es de juzgar, no es de criticar, es de analizar, a ver, ¿por qué el pastor Mark puso esto? Si esto se refiere a esto, a esto, a esto. Ah, si se pusieran a entender y a cavilar, llegarían al punto que yo llegué. ¿Me explico? Y ni Pero no lo siquiera sé. le dijeron que les explicara. No, nada más juzgan y critican. Así somos la mayoría. Solamente así. Es que él está vestido de Clark Kent con su traje, Ajá. tiene sus lentes y los Es como Clark Kent, ajá, pero y la vez abre es Superman. y tiene el escudo. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí se ve claramente que hay una realidad interna. Eso yo así lo entendí. ¿Me explico? Es Hay una realidad interna y él está así, rompiéndose la camisa y el Para que traje. se vea, ¿no? Que hay otra realidad. Así yo lo interpreté. Pero la realidad es que nada más lo hace en momentos de necesidad. Así somos los cristianos.
Nos salen los religiosos en momentos de necesidad, nos volvemos a poner el traje del mundo y seguimos siendo los mismos del mundo. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué no vivir en nuestra identidad? Exacto. ¿Por qué no revelarse al mundo tal lo que tú eres? Porque si no nos mostramos como las otras personas nos quieren ver, no encajaríamos. Y muchos estamos acostumbrados a aparentar. Así es. ¿Jesús encajó? No. No, lo mataron. ¿Los apóstoles encajaron? No, los mataron. ¿Los profetas encajaron? No, los mataron. Ese es el cristianismo. Pero a nosotros nos cuesta trabajo vivir un cristianismo. Esa es la realidad. ¿Sí? Y a mí le digo, a mí muchos años, y todavía, ya menos, pero todavía me critican porque dicen, es que Omar como que le vale todo y le vale todo y no importa lo que la gente diga. No, sí me importa, pero me importa más lo que Dios dice. ¿Sí me explico? O sea, por hacer lo que Dios quiere que tú hagas, estás haciendo algo mal. Y cuando tú dejas de hacer lo que Dios te manda hacer, pues eres alguien bien, tienes una buena imagen, una buena reputación, nadie dice nada de ti. Pero no haces lo que es la comodidad. Eso es lo que le gusta a la gente. De Jesús, ¿qué decían? Es un borracho comelón. ¿Que era un qué? Un borracho. ¿Por qué decían que era un borracho? Que era un trabón, un comilón. ¿Por qué? Que era un amigo de pecadores, de prostitutas. ¿Por qué? Ese contexto nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. Pero era porque a Jesús lo veían con ese tipo de personas y pensaban que era igual. Nosotros nada más conocemos la parte de que, Jesús todos lo querían, todos lo adoraban, todos le rendían pleitesía. No es cierto. Así nos han hecho vender la imagen, pero a Jesús lo atacaban y andaban buscando de lo que hacía, en dónde se iba a equivocar para poderlo condenar, pero no se equivocaba. Lo mismo, ¿saben? Puede ser, eres un borracho, ok, ¿cuándo me has visto tomar? Eres un drogadicto, ¿cuándo me has visto drogado? ¿Me explico? Yo me gané una muy mala fama por tener un centro de rehabilitación. Lo peor, Pastor Omar, lo peor. ¿Sí? Hagan ese trabajo. Hagan ese trabajo. Entonces yo me cansé, me fastidié y dije, a volar. A ver quién lo hace. ¿Y quién lo ha hecho? Gratis nadie. Seguimos. Los hijos de Dios no son personas que hacen la voluntad de Dios como tradicionalmente y teológicamente se enseña, sino que son los vigilantes. Un problema que tenemos en este relato es que a todos se nos ha enseñado religiosamente y teológicamente que la serpiente no es Satanás. Fíjense muy bien la enseñanza. ¿Quién es la serpiente? Nosotros decimos que es Satanás. Pero en el relato del Génesis no dice eso. Dice que Satanás habló a través de la serpiente. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces la serpiente no es Satanás. Satanás se le metió a la serpiente. ¿Para qué? Para que no veamos a la serpiente como algo malo y como un ser, sino hay otro ser que se mete, que es espiritual. Pero la realidad es que Satanás es espiritual. ¿O es un ser corpóreo? Y no es uno. Después vamos a ver que es una agrupación que ya lo estamos viendo. 200 se comprometieron y ellos son los seres pensantes, la serpiente antigua, que parecen singular, pero realmente es un plural. ¿Sale? Todo está encubierto para que no veamos esa estrategia o ese plan. ¿Ok? Seguimos. Satanás no es la serpiente y que la caída de Satanás tuvo su origen antes de que el hombre estuviese en la tierra. ¿Sí lo sabemos eso o no? Es también lo que se enseña en la iglesia. Que antes de que el hombre cayera, ¿quién cayó primero? Satanás. Del cielo. ¿Sí me explico? Sí. Allá en el cielo, allá cayó, allá se rebeló, quiso ser como Dios. No es cierto, está hablando acá de ese acontecimiento.
Él quiso ser como Dios en lugar del hombre en la tierra. Porque ¿quién era un Dios en la tierra? El hombre. Salmo 82. Dios sois. Dios puso al hombre como Dios en la tierra para gobernar, sojuzgar la tierra. Era el hombre representante de Dios en la tierra. Estaba conectado. Su espíritu estaba en él. Dios era en el hombre gobernando la tierra. Pero nos quieren hacer creer que Satanás primero cayó allá, cuando la realidad es que fue en este plano. Y no es un ser celestial, sino un ser terrenal. Vean todo cómo está torcido para no descubrirlo. ¿Ok? Seguimos. Y si preguntamos en qué tiempo sucedió esto de la caída de Satanás, la respuesta nadie la sabe. Por ello se dice que Satanás tomó el cuerpo de la serpiente como agente para hablar y seducir y engañar a Eva. ¿A Eva o a la mujer? No, a la mujer. A la mujer. A la mujer, Sí. no a Eva. Eva fue la segunda. Eva es el resultado de la clonación. Pero ahí nos dicen a Eva, para hacernos ver que desde el principio había un Adán y había una Eva. No, desde el principio había Adán, hombres y mujeres multiplicándose sobre la faz de la tierra, porque la palabra Adán significa humanidad. Y después crearon a Eva de la costilla de Adán y se la trajeron a Adán, y Adán le llamó Eva por ser madre de los vivientes, pero ya había otra humanidad. ¿Sí se dan cuenta cómo todos nos mienten? Y la historia de la humanidad es que estaba Adán y estaba Eva y tuvieron a sus hijos. ¿Y quién pecó? Adán y Eva. ¿Pecó Adán y Eva? Es una mentira. Parecen cosas sencillas que uno puede decir, ay pastor, como que es usted muy quisquilloso. No soy quisquilloso, porque no son cosas sencillas. Son cosas profundas que están ahí y que si las entendemos nos vamos a dar cuenta de la gravedad tan grande del problema. Sí. Tomas más conciencia. ¿Ok? Sí. Seguimos. Por ello se dice que Satanás tomó el cuerpo de la serpiente como agente para hablar y seducir y engañar a Eva, a fin de que ella pecara y así los planes de Dios con la humanidad fueran estorbados. Como entró el pecado, ¿qué se estorbó? La espiritualidad. El plan y el propósito de Dios. ¿Creen que así fue? No, porque Dios ya tenía Positivo y negativo. O sea, ¿ustedes creen que Dios no vio lo que iba a suceder? Se le escapó de las manos, no lo vio. En su presencia nunca consideró lo que iba a pasar. Eso ya estaba planeado. Para Dios eso era irrelevante. Para ti, para mí no es Porque ni irrelevante. siquiera pensaría. No, sí lo pensó, lo vio. ¿Me explico? Por eso están las profecías. Es como ahorita todo lo que viene sucediendo proféticamente está anunciado porque ya fue previsto, lo anuncia lo que va a suceder. Podemos decir, ¿por qué no le pone fin? ¿Por qué no le pone fin? Porque es un plan. Porque es un plan perfecto que tú y yo no entendemos y queremos evitarlo, pero no se puede evitar. Es un plan perfecto. ¿Ok? Esto lo vamos a ir comprendiendo poco a poco en las enseñanzas, poco a poco. Y al rato tú vas a ver. Me doy cuenta que Dios hizo todo con su plan, pero no salió porque no obedecieron. No, todo bien, sigue saliendo. Él ya sabía. Pero sigue saliendo bien. ¿Sí? Y es lo que yo digo. Todo va de acuerdo al plan. Aunque parezca mal, pero así es. Así es. Va saliendo bien. ¿Sí me explico? No, por eso. El hecho de que, un ejemplo, a ti te vaya mal, ¿por qué te va mal?
¿Por qué te va mal? Porque desarmonizas. Porque estás viviendo en una disonancia. Eso que tú ves que te va mal, a ti te duele y sufres, pero no se trata de que te duele y sufras y te quejes, se trata de que repares en que estás mal y endereces en que estás mal. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Para estar conectado con Dios. ¿Y qué más? A ver, se los voy a explicar. No debería, vamos, pero se los voy a explicar. ¿Cómo no si es usted el maestro? ¿Eh? ¿Cómo no si es usted el maestro? Sí, pero me estoy mucho adelantando. Bueno, vamos a basarnos en el ADN. Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfección. Supongamos que la humanidad aquí la truncaron. Nuestro espíritu solamente logra evolucionar en 2 hebras de ADN. ¿Sale? Y dentro de esas hebras de ADN, vamos a suponer que está del 1 al 10 o del 1 al 12. Esto, ¿sí? Ahora vamos a verlo aquí en amplitud. Esto se lo voy a desarrollar acá. Del 1, aquí es del 1 al 12, pero estamos metidos en este tramo, que es este. ¿Ok? Ahora esto lo voy a hacer macro. De lo micro lo voy a pasar a lo macro. Cuando tú tienes celos, aquí están los celos en tu vida. Es este. ¿Sí? Cuando tú tienes celos, ¿qué tienes que hacer? ¿Vencer los celos o dejarte llevar por los celos? Vencer los celos. Cuando tú vences los celos, ¿qué les dije que es esto? El ADN. ¿Y qué es esto? Este es el espíritu del hombre. Este es el espíritu del hombre. ¿Ok? Este es el espíritu del hombre y este es el ADN. Cuando tú vences los celos, esa configuración biológica activa el espíritu, la configuración del espíritu. Como la biología se está adaptando al diseño espiritual, ¿qué despierta? Una pulsación en tu ADN. Es como un reconocimiento. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Y tú vences el mal genio. Vamos a poner otra acá. En tu espíritu, un área que estaba dormida se vuelve a activar y se conecta a la biología. Todo lo espiritual, en la medida que tú biológicamente actúas bien y se hace un estado en tu biología, se activa, se conecta con el diseño espiritual. Y esto es formar a Cristo. ¿Qué estás haciendo? Formando a Cristo. De lo espiritual a lo biológico. Cuando tú tienes un hijo, yo te hago una pregunta. Como tú formaste a Cristo en lo biológico, esto se hereda en la biología. ¿Cómo van a ser tu hijo? Inclinado biológicamente y espiritualmente a ser mejor que tú, porque tú ya lo programaste a no ser celoso, a no ser iracundo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, regresamos a las 2 hebras de ADN. Ese es el propósito de Dios. El hombre va a tiene dos hebras. Al desarrollar una tercera, hay muchos que consideramos pecados que van a quedar atrás y el hombre ya está formando a Cristo en una tercera hebra de ADN. ¿Sí me explico? Y en sus descendientes, ¿cómo van a ser?
mucho mejores. Entonces, al paso de muchos años, o miles o cientos de miles de años, ¿cómo va a ir evolucionando el ser humano, la humanidad? Va a ir recuperando la perfección del ¿Sí? original. Entonces, el ser humano tiene 6.000 años, entre comillas, sobre la tierra. Y nada más tiene 2. Ahí se ha quedado estancado. Imaginemos que dentro de 1000 años la mayoría de los seres humanos tienen 3. ¿Qué van a poder hacer? En otros 1000 años tuvieran 4. ¿Qué van a poder hacer? Al rato hasta volar, hasta teletransportarnos. No va a haber enfermedad, no va a haber muerte. ¿Sí me explico? Porque la biología se está adaptando al diseño del espíritu, pero este fue inhibido. No hay conexión. Y cuando se conecta es cuando suceden los que conocemos como los milagros, ¿verdad? Entonces, ¿Jesús a qué nivel llegó? ¿Jesús a qué nivel llegó? Él lo traía. No sabemos hasta dónde, pero aparentemente llegó hasta acá. A la perfección. Aparentemente llegó hasta allá. ¿Por qué digo que hasta acá? Porque él ya no estaba sujeto a lo biológico. Cuando él resucita, él tiene un cuerpo, pero dice, mi cuerpo es de carne y hueso, pero no estoy sujeto a lo biológico. Glorificó. ¿Me explico? Él glorificó la biología humana. La biología. ¿Me explico? Pastor, ¿y verdad que el 12 tiene Al mucho? mismo tiempo poder atravesar paredes. Así es. ¿Sí? Y el 12 es muy importante porque en Esto lo vamos a ver más geometría- adelante. Todo eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Por eso es que yo lo voy a adelantar, pero lo vamos a ver más adelante. Todo lleva un orden. Secuencia. Perdónenme a mí si me adelanto. ¿Sale? Por eso estamos predestinados, escucha, predestinados para ser conforme a la imagen del que nos crió. No en esta temporalidad de 70, 80, 100 años. O sea, aquí no lo vas a alcanzar. ¿Me explico? Aquí no lo vas a alcanzar. ¿Sí? Ahí es donde vamos a entrar más adelante, mucho más adelante, cuando hablemos del tema de la reencarnación. ¿Sale? Por eso a Jesús no le importa si en esta vida cometes un montonal de errores y de problemas y de todo ese rollo, porque hay otra vida, otra oportunidad. ¿Me explico? Pero no había pecado. Y ahora a la otra vida si hay pecado y hay degradación. Y en lugar de que te vaya mejor, Te va a peor. te va peor. Te quedas Y estancado. cada vez te va más peor, y cada vez te va más No peor. avanzas. Y por eso Él viene para sacarte de todo este proyecto que dice, no debe de ser así. Yo no tengo problemas con el pecado, pero pues están sufriendo y no se vale que sufran de gratis. O sea, sufren más de la cuenta. Eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Sale? ¿Verdad, Sí. pastor, que por eso también toma sentido el 12, que dicen que en geometría es perfección de gobierno, ¿no? Sí. ¿Ok? La Nueva Jerusalén, ¿cuántas puertas tiene? 12. 12. ¿Cuántas piedras preciosas? 12. 12. ¿Satanás de cuántas piedras es? 10. ¿El hombre de cuántas piedras es? 4. Pero tiene activas 2. ¿Sí? Perdón, de 12, pero tiene activas Dos. 10. Todo es Tiene profético. activos. Los 144,000, si multiplicamos 12 por 12, 144. los 144,000 está hablando de la iglesia, de nuestro ADN vivificado, transformado, no 12,000, 12 tribus literales de Israel. Todo es genética, todo es genética, después lo vamos a ver. ¿Vale? Poco a poquito. Téngame mucha paciencia, por eso les decía, denme aunque sea un año. O sea, por si un año es mucho. Bueno, para mí un año es nada. ¿Me explico? O sea, en un año yo no les puedo enseñar ni bueno, pónganle un 10% de lo que quisiera yo enseñarles. Pero yo sé que con ese poquito que se les dé, su mente se va a abrir, va a cambiar muchísimo. ¿Amén? Así sea. Amén. Seguimos. Ya voy a terminar porque ya es tarde, hermanos. Ya me pasé. Escucha.
Yo lo que trato de desvelar, seguimos, yo lo que trato de desvelar es que estos sucesos de Génesis 1 y Génesis 2 no son dos eventos, sino uno solo. La caída de Satanás y los vigilantes son un solo acontecimiento, solo que la historia está tergiversada a fin de no ser descubierta debidamente. Recordemos que la Biblia dice que la serpiente era más astuta que los animales del campo. Esto es una alegoría o un mito que tiene por objetivo que pensemos que realmente se está refiriendo a un animal terrestre. La Biblia dice que la serpiente hablaba y que tenía extremidades. Esto nos revela que no solo se estaba hablando de algo literal, de lo que nosotros conocemos como una serpiente, sino del ser que era y representaba a los animales de la tierra, los reptiles y las serpientes. Es decir, un querubín o un serafín, ¿sí?, que tenía una imagen de serpiente. Recordemos que los querubines tenían 4 rostros, los serafines solamente tenían uno, ya fuera de águila, de león, de buey, de hombre o de serpiente, por ejemplo, que sería el quinto elemento, ¿sí?, y que nos ha sido ocultado durante toda la vida. Ambos, los querubines y los serafines, tenían brazos, manos y cara. Por ello creo que la serpiente no era un querubín, o sea, con 4 rostros, sino un serafín. Esto también está adulterado, pues si fuera Satanás un querubín, tendría 4 rostros, pero la mujer solamente habló de uno, el cual era de serpiente. Entonces quitémonos la idea que Satanás, aunque la Biblia diga que era un querubín, no, era un serafín, porque nada más la mujer vio un rostro. ¿Vale? Entonces poco a poquito yo les voy demostrando lo que la Biblia dice de lo que realmente sucedió. Parece repetitivo, pero es ir ya demostrando poco a poco. Sigo, rapidito voy a ir leyendo esto. Veamos cómo la Biblia nos muestra claramente y nos da a entender que el ser que engañó a la mujer era aparentemente una serpiente, como naturalmente la conocemos. Pero no es esto así, pues al descubrir esto, nos están persuadiendo y manipulando a fin de que lo creamos así, como hasta el día de hoy sucede. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis del árbol del huerto. ¿Qué está diciendo ahí? Que la serpiente era más astuta que todos los animales. ¿A qué nos están llevando a nuestra mente? A pensar que literalmente era una serpiente, más inteligente que todos, literalmente los animales. Pero ya vimos que no es una serpiente y que esos animales no son exactamente animales, son seres con apariencia de animal. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso tenemos que entender lo que la Biblia nos quiere decir. No la podemos tomar literalmente. Aunque está así escrito, no es literal. Y ese es el problema, porque mucha gente dice: no, pastor, pero es que la Biblia así lo dice. Pues sí, así lo dice, pero es una alegoría. Y si no entiendes lo que es eso, pues lo vas a tomar literal y lo vas a interpretar literal. Y no se debe interpretar así. ¿Ok? Sí. Seguimos. Recordemos que solamente hay 4 seres vivientes y la Biblia describe 5 ecosistemas: las aves, las águilas, el león, el buey y el hombre. Y el faltante es la serpiente, que era la más astuta de los animales. Eso es mentira, pues el pasaje se está refiriendo no a un animal, sí, con el que habló la mujer, sino a un vigilante que habló con ella y que pudo ser un querubín o mejor dicho, un serafín. Este vigilante hablaba como hombre, y esto no nos debe de sorprender, ya que los querubines y los serafines, los ángeles, los arcángeles, son seres, unos con apariencia humana y otros con apariencia de animal, pero literalmente no son animales, pues son seres pensantes que hablan y tienen deseos como los hombres. ¿Sí está claro? Sigo. La serpiente es un vigilante, por eso se dice que era un
guardián, sinónimo, es un sinónimo, y por ello lo confirmamos con un querubín, un protector, pero él era un serafín, ya que la mujer solo lo describe con una cara y no con 4. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para su morada. Este texto parece ser que está hablando del cielo, pero si lo analizamos está hablando de la tierra. ¿Y dónde estaban los querubines? Decimos, alrededor del trono de Dios. Pero el trono de Dios era el hombre. ¿Sí me explico? Jesús vino a restaurar el trono de Dios o el tabernáculo de Dios con los hombres, el corazón. ¿Dónde se quería sentar Satanás? En el corazón. ¿Y dónde está sentado? En el corazón. Y desde ahí que gobierna a los hombres. ¿Sí me explico? Es simbólico. Seguimos. La Biblia describe que el enemigo Satanás o este ser opositor fue creado en Edén. Escuchen, fue creado en Edén, en el huerto de Dios. Algunos de estos seres tienen una naturaleza de hombre, tienen semejanza de hombre que Dios creó y por igual tienen un cuerpo de carne y de hueso y de sangre. Son seres astutos, es decir, serpientes, seres pensantes. En este caso no fue uno con cara de hombre quien engañó a la mujer, sino uno con cara de serpiente. Y esto no lo hacía menos pensante que sus semejantes o sus compañeros. Pues ya vimos, Semijasa habló con uno, llegaron a un acuerdo, hicieron un pacto y tomaron mujeres y causaron una hibridación, una manipulación genética. Y desplazaron al hombre y se plantaron ellos como Dios y como gobernadores. ¿Sale? A grandes rasgos ya les conté toda la historia de lo que pasó. ¿Sí? Traten de leer el libro de Enoc. Si no lo tienen, yo lo mando al grupo, ustedes lo bajan y traten de leerlo. Son capítulos muy pequeños, aunque el libro es grande, pero los primeros capítulos explican lo que ahorita les estoy diciendo.